En el programa de hoy, desde México, obispos exigen a los políticos no ver la educación como instrumento de poder. Sobre la iglesia perseguida en Nicaragua, hoy conoceremos la historia del joven padre Sadiel Eugarrio, uno de los secuestrados en el Chipote. Desde Colombia, feligreses juntan firmas para pedir al gobierno reponer capilla en el aeropuerto de la capital. Desde España, Organización Católica anima a sus miembros ante ley que castiga al que reza por madres que quieren abortar. En el mes de la Biblia conoceremos cómo reconocer una Biblia correcta. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Una alegría estar nuevamente con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde México contándoles que la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía General de la República ya tienen en sus manos más de 33,000 firmas que exigen justicia por el asesinato de 2 sacerdotes jesuitas. Las firmas fueron recogidas por la plataforma virtual activate.org.mx. Los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora fueron asesinados en junio dentro de una iglesia en el estado de Chihuahua. Junto a ellos fue asesinado el empresario Pedro Palma. Más noticias sobre la iglesia en México con nuestro corresponsal Diego López. Desde la Ciudad de México les reporto que miles de estudiantes ingresaron a un nuevo ciclo escolar. Es por esta razón que la Conferencia del Episcopado Mexicano pidió no ver a la educación como un botín político, económico y en especial ideológico. Los obispos mexicanos exigieron a las autoridades claridad de intención, de operación y de fin. Esto para abandonar cualquier pensamiento egoísta, desactivar los enconos y orientar los anhelos a proyectos concretos, solidarios y factibles que transformen las realidades educativas locales. A los responsables les reiteraron su petición de que nada los distraiga de la tarea esencial de la educación, que es transmitir a las nuevas generaciones el alimento de vida, así como cuidado y su promoción. Por otra parte, reconocieron la gran labor de los maestros. A los padres de familia los llamaron a involucrarse activamente en las escuelas y a las autoridades civiles, empresarios, líderes sociales y políticos a hacer resurgir cada espacio educativo caminos de diálogo, de construcción de paz y de desarrollo humano integral, solidario y sustentable. Pasando a otra información, les comento que desde las alturas se impartió la bendición al estado de Querétaro para así frenar la delincuencia y la violencia. A través de un helicóptero fue transportado el Santísimo y la imagen de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano, patrona de la diócesis, por los distintos municipios que abarca la zona. La diócesis indicó que se trató de un vuelo para unir corazones y elevar una oración para pedir el cese de la guerra mundial, el fin de los conflictos en México y porque Querétaro tenga una cultura fortalecida en los valores. Esta actividad formó parte de la Semana por la Paz, iniciativa de la iglesia local, en donde durante 7 días se realizaron diferentes acciones para fomentar en la población el bien común. Y ya para finalizar les comento que fue hackeado el teléfono y la aplicación de mensajería de un arzobispo mexicano para así pedir dinero a su nombre. Recientemente se difundieron capturas de pantalla de mensajes de WhatsApp en los que un sujeto, haciéndose pasar por Monseñor Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Morelia, pidió un depósito bancario por el monto de un poco más de unos $1,000. El arzobispo descartó que se haya tratado de un ataque religioso directo o contra la iglesia en Morelia, y simplemente se dio por ser una figura pública. Monseñor Garfias se suma a la larga lista de obispos a los que han usurpado su identidad para engañar a fieles católicos y pedirles miles de dólares. Desde la Ciudad de México reportó para EWTN Noticias Diego López. Iniciamos nuestra cobertura especial sobre Nicaragua, iglesia perseguida por el tirano Daniel Ortega. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite dar un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Hoy se cumplen 14 días del secuestro de Monseñor Rolando Álvarez y otros 3 sacerdotes, un diácono, 2 seminaristas y un laico. Estos últimos encerrados en el Chipote, caracterizado como lugar de torturas. Entre ellos está el padre Sadiel Eugarrio, conocido por salir a pedir un alto al fuego en las protestas del 2018. Conozcamos más sobre este valiente y joven sacerdote. Él es el padre Sadiel Eugarrios, celebrando su primera misa como sacerdote en la Catedral de Matagalpa en el 2018. Su feligresía lo acompañaba con alegría. El padre Sadiel Eugarrios realizó su labor pastoral en la catedral desde que era seminarista. No le di de lo que me sobraba, le di desde mi pobreza
lo que tenía para vivir. Le di mi juventud. Amén. Su camino al sacerdocio no fue fácil. Ya de seminarista, tuvo conflictos con el régimen dictatorial de Daniel Ortega. En las protestas de abril del 2018, el entonces seminarista Sadiel Eugarrios expuso su vida para evitar más muertes. Salió junto a otros sacerdotes entre balas para alzar su voz y pedir un alto al fuego. En junio de ese mismo año, Sadiel Eugarrios ya estaba siendo amenazado. Un camión lo seguía. Eugarrios estaba ayudando a una familia que estaba buscando recoger el cuerpo de un familiar fallecido. El camión sin placa pasó por el atrio de la catedral donde se encontraba el seminarista y lo amenazaron apuntándole con un arma. Queremos condenar este tipo de acciones tontas que están haciendo, intimidaciones. Ya tuvimos la experiencia en la Cartuja, hoy llamaron que iban a incendiar la Radio Hermano, ahora me ponen una pistola a mí. Es decir, no entendemos qué es lo que está pasando con esta gente. Si la iglesia lo único que siempre ha hecho es ser mediadora y ser la que ha ido guiando al pueblo. En medio de estos conflictos, Eugarrios fue ordenado diácono en julio del 2018 y sacerdote el 24 de noviembre de ese año. Monseñor Rolando Álvarez fue quien lo ordenó y motivó a seguir adelante. Casi me salgo, porque esto ya me imposibilitaba a mí dar lo que podía yo dar. Y el obispo siempre me animó, siga adelante, no se quede atrás. En octubre del 2019, el padre Sadiel Eugarrios fue nombrado primer vicario de la iglesia San Pedro Apóstol, la catedral. Estuvo en el cargo hasta junio de este año. Durante ese periodo, las amenazas continuaron. En marzo de 2020, la diócesis de Matagalpa denunció que 2 personas a bordo de una moto lo seguían. Según el relato del sacerdote, desde que inició su jornada, los hombres le han seguido a todos lados. Y cuando pretendía salir del templo madre de la diócesis, después de la misa de 10 de la mañana, permanecían detrás esperándolo con actitud sospechosa y no se movieron hasta observar que su vehículo abandonara la iglesia. El padre Sadiel Eugarrios siempre fue un duro crítico del gobierno, denunciando los crímenes que el dictador Daniel Ortega cometía. Los falsos dirigentes de las naciones que les gustan que los demás los rodeen y les halaguen. Al contrario, tienen a su lado a solamente aquellas personas que piensan como ellos. El que no piensa como ellos lo apartan e inclusive lo aniquilan, lo desaparecen. Lo que ahora estemos pasando no es definitivo. No importa la grandeza de la tribulación en la que nos encontremos, ese sufrimiento no es absoluto. Recuerden, hermanos, ningún mal es absoluto ni eterno. El pasado 19 de agosto fue sacado de la curia episcopal junto a los demás religiosos que acompañaban a Monseñor Álvarez. Desde ese día no se sabe más del padre Sadiel Eugarrios, de 35 años de edad y a punto de cumplir 4 años de sacerdote. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, ámense los unos a los otros. General, me permite dar un abrazo, general, somos hermanos. No preciso ni decir todo esto que te digo. Ahora las noticias sobre la iglesia desde Colombia. Tras el cierre de la capilla del aeropuerto El Dorado, en la capital del país, la feligresía católica alzó su voz con más de una acción, como la gran marcha nacional convocada para este sábado 3 de septiembre. También están recogiendo firmas para recuperar el oratorio. Aquí los detalles. Así luce ahora la capilla católica que consoló por 67 años a miles en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
El 26 de agosto, la OPAIN, empresa privada que administra el principal aeropuerto de Colombia, informó del cierre del oratorio y su conversión en un espacio de reflexión neutral, palabras textuales de la empresa para todas las religiones. Esta vulneración a la fe católica motivó numerosas reacciones en protesta por el abrupto desalojo, entre ellas el reciente lanzamiento de una recopilación de firmas pacíficas mediante la plataforma estuobligación.org, que será el intermedio entre la feligresía y las autoridades colombianas, como nos lo explica Samuel Ángel, presidente del Instituto de Investigación Social Solidaridad, que busca defender la fe, la vida y la familia a través de campañas digitales. Con la petición de firmas a través de la plataforma de estuobligación.org, lo que queremos es que se restituya la capilla católica, se le permita a los fieles católicos seguir con su devoción, que se respete el contrato que hay hasta el 2037 entre la diócesis de Fontibón y el aeropuerto, y de fondo, que se respete la libertad religiosa. La diócesis de Fontibón invirtió más de $26.000 en la construcción del oratorio católico que estaba abierto las 24 horas en el aeropuerto para pasajeros, pilotos, azafatas y administrativos. Además contaba con sacerdotes presentes en la capilla, se hacían misas y bautizos. Samuel Ángel nos cuenta cómo luce ahora este recinto. La capilla en este momento aparece como un local cualquiera del aeropuerto vacía. En este momento ya no tiene ningún tipo de referencia a lo religioso, al culto. Es un local más. Estamos nosotros esperando que el aeropuerto entienda el requerimiento del pueblo católico para que nos restituyan el templo. Es un templo católico. Cabe resaltar que con la plataforma estuobligación.org, cada firma que ingrese para recuperar el oratorio llegará directamente a los correos electrónicos de las autoridades. Hasta el momento las peticiones superan las 6.000 y se espera llegar a las 10.000 firmas para este fin de semana. Septiembre es el mes de la Biblia. En la tradición de la Iglesia es así debido a la festividad de uno de sus más importantes traductores, San Jerónimo. Para hablarnos de este importante mes estamos conectados desde Colombia con Fray Nelson Medina, sacerdote dominico conocido por su apostolado en redes sociales. Fray Nelson, coméntenos brevemente quién fue San Jerónimo. San Jerónimo fue un sacerdote muy educado, incluso para los estándares de la época, que nació a mediados del siglo IV, año 352, y murió a comienzos del siglo V, en el año 420. San Jerónimo es conocido particularmente por su labor epistolaria, pero aún más por la traducción de la Biblia, que sirvió realmente de punto de referencia para toda la Iglesia Católica durante muchos siglos. Es la Biblia que conocemos como la Vulgata. Es uno de los doctores de la Iglesia y un punto de referencia continuo sobre lo que significa conocer, amar e interpretar la Biblia. ¿Qué importancia tuvo la Biblia en la vida de San Jerónimo? La palabra de Dios marcó completamente la vida de este santo en todas las dimensiones. En primer lugar, como oración realizada por él, luego como texto de estudio, él escribió abundantes comentarios bíblicos, también como fuente de predicación y también, como ya lo hemos dicho, como un camino de traducción, dado que este santo tenía el latín como lengua nativa, como lengua materna, conocía muy bien el griego y aprendió a profundidad la lengua hebrea. O sea que podemos decir, la Biblia rodeó y penetró profundamente la vida de San Jerónimo, y no es exagerado decir que él vivió para la palabra de Dios. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Hoy existe siempre la tentación de seguir un Jesús imaginado o un Jesús parcializado. El Jesús que quisiéramos que tal vez aprobara nuestra forma de vivir
o incluso nuestros pecados. A esos extremos se llega. Pero el contacto frecuente con la palabra de Dios, con el conjunto de la Escritura, evita esa tentación. Es decir, pone delante de nuestros ojos al Jesucristo real, no el Jesucristo que yo quisiera que existiera, repito, tal vez para que aprobara mi forma de vida o para que aprobara lo que yo hago. No, el Cristo real es aquel que aparece en las Escrituras, que ciertamente me consuela y me sana, pero también me interpela, me confronta y me llama continuamente a conversión. En ese sentido, el apartarnos de la palabra de Dios solo puede traer como consecuencia apartarnos del Cristo real. Fray Nelson, ¿por dónde empezar a leer la Biblia? Indudablemente para nosotros cristianos, el punto de entrada, la puerta principal son los evangelios. Y varios grandes maestros y personas de mucho conocimiento sugieren como primer evangelio para leer, especialmente una persona que esté apenas encontrándose con la Biblia o apenas reencontrándose con la Biblia, partir del Evangelio según San Marcos. La razón es que este es el evangelista que nos presenta de un modo más claro el actuar de Jesús y también el impacto de la vida y la palabra de Cristo en aquellas personas que le conocieron. Seguir por los demás evangelios, probablemente en el orden Lucas, Mateo, Juan, otros textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, las cartas de Pablo, pero ya acompañándolas, o como decía Santa Catalina de Siena, sazonándolas con los salmos y los proverbios. Bueno, no vamos a dar la lista completa de libros de la Biblia, pero creo que ese sería un buen comienzo. ¿Y cómo identificar una correcta edición de la Biblia? La Biblia católica, que por supuesto es la que nos interesa, tiene siempre una autorización por parte de algún obispo que indica también de dónde es obispo. Esa autorización se llama imprimatur. Ese es el primer signo. El segundo signo es que las Biblias católicas tienen abundantes notas que acompañan el texto y también introducciones. Y en tercer lugar, no se nos olvide que la Biblia católica, la Biblia completa, tiene 73 libros. La Biblia protestante es incompleta y tiene solo 66. Que sea esta una buena oportunidad para acercarnos al texto sagrado, siempre desde el punto de vista, desde la guía que nos da nuestra Iglesia Católica. Fray Nelson Medina, gracias por la entrevista. Con mucho gusto, Dios los bendiga. Vamos a una breve pausa y al volver, en el mes de la Biblia, conoceremos cómo reconocer una Biblia correcta. Además, el Papa Francisco y artistas del mundo hablan sobre cómo aprovechar el entretenimiento para impulsar valores. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En España, bajo el lema La persecución y la perseverancia en la misión, los próximos 10 y 11 de septiembre de este año, la organización 40 Días por la Vida realiza un primer congreso, con la idea de animar a sus miembros ante la ley que criminaliza a quienes rezan o ayudan a las madres a las puertas del aborto. El evento se realiza también en el marco de la aprobación del proyecto de ley del aborto en España, que prevé que las menores de 16 y 17 años aborten sin consentimiento paterno. Para hablar más detalles de este importante tema, entramos en conexión con Nayeli Rodríguez. Ella es coordinadora nacional de 40 Días por la Vida en España. Nayeli, ¿por qué el no nacido está siendo tan atacado en España? Muchas gracias, Natalie, y gracias a EWTN Noticias. Bueno, está siendo atacado como está siendo atacado en muchas partes del mundo, simplemente porque es débil, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que domina la cultura del descarte y cuando no es acomodaticio, el que venga una nueva vida, ¿no? Porque vivimos en una sociedad pues que valora muchas veces la comodidad o cosas como el dinero o la planificación. Pues por desgracia el valor humano, el valor de la vida humana se ve despreciada.
¿Cuáles son las penas que les impone el gobierno con esta ley que criminaliza a quienes rezan o ayudan a las madres a las puertas de los negocios del aborto? Las penas son de 3 meses de prisión o de trabajos comunitarios. Pero bueno, repito que no dice explícitamente la ley que esté prohibido rezar. ¿Qué tipo de persecución están viviendo ustedes a raíz de esta ley? Bueno, para empezar, la criminalización mediática y social que sufrimos los provida en general, ¿no? Se nos presenta, como siempre se nos ha presentado, como acosadores, como personas que estamos en contra de la mujer, cuando es todo lo contrario, y con esta ley se potencia más aún. Hay muchísima desinformación, tanto dentro del bando pro vida como del lado pro aborto, y eso dificulta mucho más nuestra actividad, evidentemente, porque se nos ataca más. Así es. ¿Cuál ha sido la respuesta de sus voluntarios sobre la imposición de esta ley en España? Bueno, hay personas que efectivamente están asustadas. Nosotros queremos mandar un mensaje de tranquilidad a todas ellas. Y hay muchas otras que también tienen una respuesta de valentía, ¿no? Y que los está haciendo despertar de alguna manera y les hace ver que efectivamente esta es una lucha que vale la pena, porque si el gobierno está tan nervioso, ¿no?, por unos orantes, quiere decir que efectivamente rezar está teniendo sus resultados y que por eso están asustados. Por otro lado, está siendo aprobado el proyecto de ley que prevé que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin permiso ni conocimiento paterno. ¿Qué consecuencias traerá esto? Pues el gobierno lo que está haciendo con esta medida es separar completamente a padres e hijas, ¿no? Y esto puede traer muchas consecuencias a nivel familiar, a nivel social, a largo plazo, evidentemente, y además que esta ley no solamente ataca a estas mujeres jóvenes, sino que además no les brinda una ayuda a ellas, que eso es lo peor, ¿no? No se está ofreciendo una alternativa, y además se atacan otros pilares de la sociedad, como son los sanitarios, ¿no? Con la objeción de conciencia de los propios sanitarios y la modificación de su plan de estudios para normalizar el aborto en una vocación que pretende o precisamente se dedica a salvar vidas. Claro. Coméntanos, Nayeli, sobre este congreso. ¿Cuáles son los frutos que esperan lograr con él? Bueno, el Congreso es el primero que se hace en España, como bien has dicho, y precisamente se pretende que en este contexto, que cada vez resulta más difícil, tanto para los pro vida, ¿no?, para los que defendemos la vida, como para las personas vulnerables, como los bebés no nacidos y las mujeres en riesgos de exclusión, es precisamente inspirar, transmitir un mensaje de tranquilidad, y sobre todo inspirar a la gente y motivarla para que siga defendiendo la vida en estas circunstancias, y también para que sientan, y así lo van a ver, que no solamente somos nosotros, ¿no?, los que los estamos protegiendo en esta circunstancia, sino todo un equipo detrás, toda una organización internacional que es 40 Días por la Vida, junto a otras organizaciones internacionales. Es decir, que el orante que va a estar en la próxima campaña de otoño no está solo, sino que tiene ese refuerzo, y que por lo mismo vale la pena seguir luchando y seguir rezando por esta causa. Y nosotros también nos unimos en oración por esta causa. Nayeli Rodríguez, gracias por la entrevista. Gracias, Natalie. El Papa Francisco se reunió ayer con un grupo de artistas. Reflexionaron sobre el uso de sus talentos para promover valores y el bien común. Veamos más sobre este encuentro entre personalidades de la farándula y el obispo de Roma. El Papa Francisco se encontró en el Vaticano con un grupo de artistas, como el cantante colombiano J Balvin, el actor y productor mexicano Eduardo Verástegui, el tenor Andrea Bocelli y el actor protagonista de The Chosen, Jonathan Roumie. Fue durante el Congreso de la Fundación Vite que reflexionó en el Vaticano sobre la esperanza y la belleza. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco llegó alrededor de las 15 horas a la Casina Pío IV en el Vaticano para encontrarse con los artistas que participaron en el evento el 31 de agosto y 1 de septiembre. En el diálogo, indicó la nota del Vaticano, el Papa señaló algunos caminos de la comunicación como la verdad, la bondad y particularmente para los artistas, la belleza, camino de contemplación. Ustedes son predicadores de la belleza, les dijo el Santo Padre.
Al responder a las preguntas, el pontífice resaltó la necesidad para hablar a los jóvenes, para comunicarles el evangelio del testimonio y el acompañamiento que nacen del propio diálogo con Dios, que suscitan un camino. La Fundación Vite se define como una organización internacional sin fines de lucro, compuesta por profesionales apasionados por transmitir un mensaje que impacte positivamente el corazón y el espíritu de las personas. Tras su reconstrucción, así luce la parroquia Nuestra Señora de los Dolores y la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la isla de Providencia, Colombia. Ambas iglesias son 2 de los 4 templos reconstruidos por el Vicariato Apostólico de San Andrés y Providencia, destruidos por el huracán Iota en noviembre de 2020. Gracias a las donaciones de la Iglesia en Colombia e instituciones católicas extranjeras, a casi 2 años del desastre natural, el Vicariato Apostólico terminó de reconstruir en la isla Providencia estas 2 parroquias y las capillas de la Santa Cruz y María Reina de los Ángeles. La destrucción del huracán categoría 4 dejó a unas 5.000 personas damnificadas, por lo que muchas fueron alojadas en estas iglesias católicas tomadas como refugios. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.